Capítulo 6. IQ financiero número 4. Apalancar tu dinero. El 9 de agosto de 2007, la bolsa de valores descendió casi 400 puntos. Para asegurarse de que el pánico no se generalizara, la Reserva Federal y los principales bancos de todo el mundo comenzaron a inyectar a la economía millones de dólares en efectivo. Al día siguiente, los mercados continuaban inestables. Mientras me preparaba para salir, el comentarista de un programa matutino de televisión entrevistó a 3 asesores financieros y les pidió su opinión. Únicamente aconsejaron: no se angustien, sigan como hasta ahora. Cuando les pidieron ser más concretos, los 3 dijeron: ahorren, salden deudas e inviertan a largo plazo en un fondo de inversión. Mientras terminaba de afeitarme, me preguntaba si estos expertos financieros habrían asistido a la misma escuela para pericos. Finalmente, una asesora dijo algo distinto. Señaló al mercado de bienes raíces como el causante del caos en la bolsa de valores y acusó a los inversionistas ambiciosos, a los agentes de bienes raíces sin escrúpulos y a los depredadores que prestan para hipotecas de ser causantes del desastre de las hipotecas subprime que provocó la caída de la bolsa. Continuó diciendo: les advertí a mis clientes que los bienes raíces eran un riesgo y aún no cambio de opinión. Los inversionistas deberían concentrarse en las acciones blue chip a largo plazo y en los fondos de inversión. Al tiempo, la asesora en televisión terminaba de atacar a los bienes raíces. Kim entró en la habitación y me dijo: recuerda que hoy es el cierre de la compraventa del complejo de 300 apartamentos. Asentí y respondí: ahí estaré. Cuando acabé de vestirme, pensé: es extraño que la asesora diga que invertir en bienes raíces es arriesgado. Los mercados inmobiliarios se colapsan mientras Kim y yo estamos tan emocionados en adquirir un complejo de apartamentos con valor de 17 millones en Tulsa, Oklahoma. Estaremos viviendo en el mismo planeta. El nuevo capitalismo. El 9 y 10 de agosto de 2007, mientras los inversionistas perdían millones de dólares, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó dinero al sistema bancario en un esfuerzo por evitar el pánico en los mercados inmobiliarios, accionarios y de bonos. Esta inyección de capital es un ejemplo de cómo opera el nuevo capitalismo, jugando con la reserva económica del mundo. Es casi como si tú y yo usáramos una tarjeta de crédito para pagar las deudas de otras tarjetas. Durante esa misma semana me invitaron a un programa de televisión y a 3 de radio para conversar sobre el colapso de la bolsa. Los anfitriones desean conocer mi opinión. Los anfitriones deseaban conocer mi opinión sobre la inyección de efectivo que la Reserva Federal aplicaba a la bolsa y si yo pensaba que la Reserva Federal debía salvar al mercado bajando las tasas de interés. En todas las entrevistas comenté: no me agrada que los bancos centrales manipulen los mercados. Creo que el gobierno no debería salvar a los fondos millonarios y a las instituciones financieras para protegerlos de sus propios errores, producto de la avaricia. También dije: me da lástima que el ciudadano común, en un día, millones de personas trabajadores, gente que no juega con el dinero, vio cómo el valor de sus casas decreció en el mercado inmobiliario y cómo su portafolio perdió valor en los mercados bursátiles. Cuando me preguntaron si yo continuaba invirtiendo, contesté que sí. Y cuando me preguntaron si pensaba que era arriesgado invertir en mercados a la baja, respondí: siempre existe un riesgo. Concluí con la siguiente explicación: las fluctuaciones de los mercados no afectan mis razones para invertir. Mi selección de... De nuevo. Concluí con la siguiente explicación: las fluctuaciones de los mercados no afectan mis razones para invertir, ni mi selección del producto en que lo hago. 2 puntos de vista. Creo que la mejor pregunta que me podrían hacer es: ¿por qué la asesora critica a los bienes raíces si usted favorece la inversión en el mercado inmobiliario? ¿O por qué mientras tanta gente caía presa del pánico, usted estaba tan emocionado por haber adquirido una propiedad más? En este capítulo ofrezco la respuesta a ambas preguntas basándome en dos conceptos: control y apalancamiento. Como he reiterado varias veces en el libro, las reglas del dinero cambiaron después de 1971 y 1974. Actualmente hay nuevas reglas y un nuevo capitalismo. En 1974, millones de trabajadores vieron anulada la promesa de recibir un cheque vitalicio por concepto de pensión de prestaciones definidas.
Desde ese momento tendrían que ahorrar e invertir en planes de pensiones de contribución definida para solventar su retiro. El problema es que muy poca gente contaba con educación y entrenamiento financiero para invertir adecuadamente. Otra dificultad es que con las nuevas reglas del capitalismo implicaba que los trabajadores invirtieran en activos sobre los cuales no tenían control ni apalancamiento. Lo único que la mayoría de la gente puede hacer ante las caídas de la bolsa es contemplar con impotencia cómo el huracán financiero azota su riqueza y su seguridad financiera. El nuevo capitalismo coloca millones de dólares del dinero de los trabajadores en instrumentos sobre los que tiene poco o muy poco control o apalancamiento. A mí no me afectan las caídas de la bolsa porque tengo control sobre mis inversiones. Si consideramos el ejemplo anterior, tengo control sobre un complejo de 300 apartamentos. Como tengo control, también siento confianza para usar mucho más apalancamiento. Gracias al control y el apalancamiento puedo lograr más riqueza en menos tiempo, con muy poco riesgo y minimizando los efectos de los altibajos del mercado sobre mis inversiones. El mercado ha estado cayendo paulatinamente desde hace mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, una encuesta realizada por USA Today reveló que el mayor miedo de la población en Estados Unidos no es el terrorismo, sino la posibilidad de quedarse sin dinero durante su retiro. Estoy seguro de que después del 9 y el 10 de agosto del 2007 ese temor se difundió más y quienes se sienten preocupados tienen una buena razón para estarlo. Si observas las dos gráficas en la página siguiente verás los efectos que tuvieron sobre el mercado los cambios de las reglas de los años 1971 y 1974. Como podrás notar, el mercado ha estado cayendo desde hace mucho tiempo. Tal como sucede en el mercado inmobiliario, cuando el índice Dow sube en precio, en realidad su poder de compra está bajando. Esta pérdida del poder adquisitivo del dinero hace que el futuro financiero de los trabajadores sea más inseguro. Las gráficas muestran que su porvenir se hará más caro y les costará más dinero. Sin apalancamiento, la mayoría de los trabajadores no podrá reservar suficiente dinero para el futuro. Esto sucede porque entre más dinero ahorran, menos valor tiene. Hay una graciosa historia que ilustra este concepto. Es sobre la economía alemana. Antes de que Hitler llegara al poder, una mujer tomó una carretilla llena de dinero y fue a comprar una barra de pan. Tras negociar el precio del pan, salió de la panadería a recoger su dinero y descubrió que alguien había robado la carretilla y había dejado el dinero. Esto es lo que está sucediendo al ahorrador estadounidense. ¿Cuánto necesitará ahorrar un jubilado para poder solventar su retiro en medio de una economía tan inflacionaria? ¿Qué pasa si estás retirado y para salvar tu vida necesitas una cirugía que los programas médicos gubernamentales no pagan? ¿Qué pasa si tu problema es no tener suficiente dinero para jubilarte? Por esta razón es tan importante el IQ financiero 4, apalancar tu dinero. El apalancamiento hace que tu dinero trabaje arduamente para ti usando el financiamiento de otras personas. Si además tienes un alto IQ financiero número 3, también pagarás menos impuestos. ¿Qué es el apalancamiento? La definición de apalancamiento es, en términos simples, hacer más con menos. Por ejemplo, una persona que pone dinero en el banco no tiene apalancamiento porque el factor de apalancamiento de $1 es de 1:1. Si el ahorrador es quien pone toda la cantidad, no tiene una ganancia. Para mi negocio de complejos de 300 apartamentos, solo aporté 20% y mi banco puso el 80% restante. En total, fue una inversión de $17 millones en bienes raíces, pero al usar el bono del banco, mi apalancamiento es de 1:4, porque el banco me presta $4 por cada dólar que invierto en el negocio. Entonces, ¿por qué la asesora financiera de la televisión dijo que los bienes raíces eran una inversión tan riesgosa? La respuesta nuevamente es el control. Si una persona no tiene inteligencia financiera para controlar la inversión, el uso del apalancamiento se vuelve muy arriesgado y dado que la mayoría de los asesores colocan la inversión de la gente en donde no hay control, entonces no se debería usar apalancamiento. Usar el apalancamiento para invertir es algo sobre lo que no tienes control. Es como comprar un auto sin volante y pisar el acelerador. La crisis de los bienes raíces afecta mayoritariamente a la gente que piensa que el mercado inmobiliario seguía creciendo y que con eso aumentaría el valor de su casa.
Muchos pidieron dinero prestado sobre un falso valor asignado a su propiedad, un valor inflado. Actualmente su casa puede valer menos de lo que deben. No tienen control sobre la inversión y ahora están a merced del mercado. Aunque muchos propietarios de casas siguen realizando los pagos de sus hipotecas, no pueden evitar sentirse mal ante la caída del valor real de sus propiedades cuando los precios de los inmuebles decaen. De nuevo. Cuando los precios de los inmuebles decaen, los dueños sienten que perdieron dinero. A esto se le llama efecto riqueza. Te lo explicaré a continuación. El efecto riqueza se produce cuando, debido a la inflación, es decir, cuando en realidad no hay un incremento en el valor de un activo, sino un declive en el poder de compra del dólar, mucha gente cree que el valor de su propiedad va en aumento. Al sentirse más adinerada y confiada, pide prestado, o sea, aplica apalancamiento y gasta más en pasivos. Este es un resultado directo del nuevo capitalismo, una expansión económica basada en la depreciación del dólar y en el intercambio de la deuda. Mi valor no está sustentado en mi valor neto. El efecto riqueza se apoya en la ilusión del valor neto, el cual equivale al valor de tus posiciones menos tu deuda. Cuando el valor de tu casa sube, la mayoría de las personas sienten que su valor neto aumentó. Quienes ya leyeron mis otros libros saben que tengo 3 razones para creer que el valor neto no es confiable. 1. Con frecuencia, el valor neto es un estimado que se basa en opiniones, no en hechos. El valor de una casa es tan solo un estimado y no puedes conocer el verdadero valor hasta que el inmueble es vendido. Esto significa que mucha gente infla el valor estimado de su casa y solo hasta que vende la propiedad se enfrenta a los hechos, el precio real y el valor real. Desgraciadamente, muchos piden dinero prestado sobre el valor de su casa, por lo que seguramente deben una cantidad mayor a la que en realidad pueden asignarle a su propiedad. 2. En general, el valor neto se basa en posesiones que tienen un valor en declive. Al llenar una solicitud de crédito, puedo incluir la mayoría de mis posiciones en la columna de activos. Ahí puedo enlistar mis trajes, camisas, corbatas y zapatos, de la misma forma en que puedo incluir mis autos. Pero tú y yo sabemos que tanto la camisa como el auto son usados y valen mucho menos que si fueran nuevos. 3. Es común que cuando el valor neto aumenta es porque el dólar está a la baja. Algunos avalúos de inmuebles muy optimistas son producto de un declive en el valor del dólar, es decir, el valor de la casa no aumenta, solo que necesita más dólares para comprarla. Esto sucede porque el gobierno y los bancos centrales siguen inyectando dinero falso al sistema para mantener viva la agradable ilusión de la prosperidad y la economía a flote.